Buenas noches a todos. Vamos con la clase 2 que va a tratar sobre arquitectura de museos en el neoclasicismo. Hoy es miércoles 3 de junio 2026. ¿Quiénes están presentes, por favor? Vayan presentándose, enciendan pantallas y se presentan con el nombre. Gracias. Buenas noches, me llamo Derek Quintero, Buenas noches. estoy en el noveno semestre. Dele. María. Buenas noches, soy María Fernanda. Vale, María Fernanda. Camila. Buenas noches. No se oye, Camila. Está pendiente porque si van a hacer intervenciones después, tienen que estar pendientes del icono que encienda el micrófono. Vale, profe, disculpe. Buenas noches, soy Camila. Buenas noches, Melanie. Buenas noches, profe. Buenas noches, Michelle. Buenas noches. Buenas noches, profe, soy Michelle Hernández. Nailin, ya saludó. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Disculpe, tuve un problema con el internet. Ajá. Recuérdate, ¿tienes una conexión inestable como la otra vez o qué es lo que pasa con tu internet? Sí, lo que pasa es que acá donde vivo el Inter está un poco inestable, entonces por eso se cayó. Ok, entonces te recomiendo mantener entonces la pantalla cerrada y el micrófono apagado. Eso le da más estabilidad a la conexión. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase de hoy, que es sumamente interesante. La clase de hoy trata sobre la arquitectura de museos. Hay un momentico que creo que esto se me está... Ya. Okay, la batería era la batería del... que se estaba... La batería de la computadora, de la laptop. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, les decía que la clase de hoy trata de la arquitectura de museos en el neoclasicismo. En la clase anterior hablamos del origen de las colecciones y de lo que era lo que llamamos el gabinete de las curiosidades, el origen de las colecciones. El gabinete de curiosidades, colección de objetos de todo orden, no solamente de arte, pudieran ser objetos de interés taxonómico, de disecados de aves exóticas, animales exóticos, podía ser también de interés geográfico o astrológico, como las esferas de globo terráqueo, códices de estética, etcétera, ¿no? Todo esto vino por iniciativa de la nobleza y de los reinados y de las cortes. Dijimos que en 1793 el Museo del Louvre irrumpe en París. En 1852 el Museo del Hermitage en Moscú, Rusia. Y en 1824 la National Gallery de Londres. Vamos a conversar un poquito de cómo es esto que surge el Museo del Louvre. Luis XIV prefirió vivir en el Palacio de Versalles, era el rey de Francia, y lo prefirió porque estaba distante de lo que era la parte urbana de París, en un paraje hermosísimo de un paisaje natural. Tenía allí un palacio que fue además creciendo en dimensión y que fue además involucrando un paisajismo que hoy día es realmente admirable conocerlo. Aquí tenemos algunas imágenes. Entonces, al radicarse Luis XIV y abandonar París, este otro palacio que estaba en la Ile de la Cité, en el medio de París, deja de estar habitado
en 1682. El descuido y el escándalo causaron destrozos en el palacio abandonado, aunque empezará a utilizarse para exhibir colecciones reales, artes, rarezas y objetos producto de las expoliaciones de las guerras expansionistas de Francia en los países que invadían, llámese Italia, llámese sur de Alemania, llámese España, etc. A la marquesa de Pompadour, una personalidad de la ilustración de la burguesía, y se le debe el rescate de este palacio de Louvre en París. También se debe a la desamortización de objetos producto de la expoliación de la Revolución Francesa, que fueron adquiridos de una manera, vamos a decir, ilegal durante las guerras napoleónicas. También los objetos que fueron producto de las exploraciones arqueológicas que estaban ocurriendo allende los mares de Europa hacia Egipto, la cuenca del Mediterráneo y buena parte de otros objetos que fueron producto de compras. Todo esto debía ser salvado y debía tomar otro destino. Y digamos que esta señora Pompadour visualiza el que se genere una gesta que tienda a desarrollar lo que sería un lugar de exhibición idóneo y de preservación a todos estos objetos valiosos, que van a considerar la primera noción de lo que sería un museo. El 10 de agosto de 1793, el Palacio del Louvre que estamos viendo en esta gráfica, que como lo ven tiene una forma de herradura, pero es muy grande, es inmenso, surge como museo público por decreto de la Asamblea Nacional, y para ello se hicieron modificaciones arquitectónicas y decorativas al antiguo Palacio Real, porque dijimos que esto era realmente el lugar de vivienda de Luis XIV, del rey. Entonces, con la Revolución Francesa se confiscan los bienes de la monarquía, la aristocracia, de la aristocracia y de la iglesia, y se traspasan las colecciones privadas a galerías de propiedad pública. Y eso se constituye en un precedente para crear este museo y otros museos, consagrado inicialmente a objetos de bellas artes, a la arqueología y a las artes decorativas. Los objetos de bellas artes son la pintura, la escultura, la orfebrería, la artesanía, artes decorativas, muebles de todo tipo. Va a albergar entonces el palacio, el antiguo palacio del rey Luis XIV, ahora Museo del Louvre, va a albergar la colección de todos estos objetos de bellas artes, más colecciones de arte oriental, arte egipcio, arte griego, antigüedad etrusca, romana, artes del Islam y todo tipo de esculturas, pinturas y artes gráficas. Los objetos provenientes de otros lugares, como los que mencioné, otros países egipcios, griego y tal, son de alguna manera adquiridos en su gran mayoría por expoliación producto de las guerras expansionistas napoleónicas. En todo caso, ¿alguien está hablando o no? En todo caso, como museo abrió sus puertas con 537 pinturas y objetos de arte confiscados también a las clases dirigentes. Entonces, se va a constituir el museo, el Palacio del Louvre como museo, teniendo 210.000 metros cuadrados y exponiendo alrededor de 35.000 obras.
El Museo del Louvre se desarrolla en tres edificios principales. El pabellón de No, que era la antigua entrada hasta que se fue creada la entrada contemporánea en la década de finales de los 80 de la era contemporánea por el arquitecto, por encargo al arquitecto Pei. Va a contener entonces, se va a desarrollar en tres edificios: el principal, que es el pabellón de No al norte, el pabellón Julie al centro y el pabellón Richelieu al norte, en toda la ala que está al frente de la galería de la Rue de Rivoli, y el pabellón, que comenté que es el pabellón de No, que da hacia los bordes del río Sena. Desde su creación, el museo no ha dejado de adquirir colecciones y obras de arte. Allí vamos a encontrar desde el escriba sentado del siglo II a.C., de origen egipcio, hasta la obra cibernética de Elías Crespin, venezolano, nieto de Gego, que fue adquirida en el 2020. Como le digo entonces, que desde que abrió sus puertas, él expone en la actualidad un número enorme de obras de distintos siglos, de distintas culturas. El nuevo acceso del Museo del Louvre fue inaugurado en el año de 1989. El proyecto, que se conoce coloquialmente como la pirámide de Pei, se constituye en la entrada principal hoy día del Museo del Louvre. Esta pirámide fue diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Yong Min Pei y fue encargada en el año de 1983, coincidiendo con el bicentenario de la Revolución Francesa. Se inaugura el 4 de marzo de 1989. Fue una iniciativa directa del presidente francés François Mitterrand, que quiso conmemorar, digamos, con grandes, no solo eventos, sino con grandes inauguraciones, el bicentenario, esta fecha tan importante para Francia y para la humanidad, como lo es el bicentenario de la Revolución Francesa, por lo que implicó libertad, fraternidad, como lemas de la búsqueda de una búsqueda de democracia y de constitución, de sentar las bases para la constitución de lo que son los principios de gobierno. El propósito de la obra de la pirámide de Pei se puede resumir en tres puntos. La modernización. El palacio original no estaba diseñado para recibir a millones de visitantes, y en la era contemporánea la afluencia a los museos ha ido creciendo, de manera que uno de los propósitos era ofrecer una entrada mucho más cómoda, más contemporánea, más consona, que le diera también un atractivo y a todo lo que era esta edificación tan antigua. Otro propósito era generar una entrada que centralizara la conexión hacia las distintas alas que ya hemos mencionado. La pirámide entonces se crea para servir como una entrada subterránea que unifica todos los espacios en el nivel inferior, y lograr una distribución que conectara de forma eficiente las tres salas principales del museo, que ya las vimos: la Richelieu, la Renault y la Sully. La pirámide está hecha en vidrio y metal, acero y aluminio. Y además está rodeada por tres claraboyas también de forma piramidal. Está situada en el centro de la corte Napoleón, de la Cour Napoleón. Crea un gran contraste con los edificios del entorno, que son neoclásicos, siguiendo las pautas también renacentistas. Mide la pirámide 21.64 metros de altura.
La ampliación del museo implicó también que se ocupara el ala destinada al Ministerio de Finanzas, que era esta ala de la Rue Richelieu. El Ministerio de las Finanzas en algún momento llegó a estar en la era contemporánea ocupando toda esta área. Ahora todas estas áreas están destinadas a exhibición de la colección amplísima, histórica del Museo del Louvre. Como les dije, la colección la conforman desde piezas antes de Cristo hasta la más reciente, que de alguna manera nos honra a nosotros los venezolanos, porque esta es una obra del artista Elías Quetespín, que nació en Caracas en 1961, es hijo de la reconocidísima artista neoplasticista y cinética Queco. La onda de mediodía fue instalada en el Louvre el 25 de enero del 2020 para conmemorar el 30 aniversario de la pirámide. En esta ocasión era conmemorar el 30 aniversario del acceso principal encargado al arquitecto, aquí hay un error, el arquitecto chino-estadounidense Pei. Es una obra de arte cibernético que se considera como el cinetismo informático. Está compuesta por 28 tubos metálicos suspendidos que se mueven por algoritmos. Está ubicada en la escalera de Milly de la Cour Carrée, vamos a decir, del patio cuadrado. Así, el Museo del Louvre continúa la tradición de seguir adquiriendo obras de artistas vivos. Fíjense que, voy a corregir una vez, que es chino-estadounidense. El Louvre va a tener entonces varios espacios museográficos, donde se incluyen las escaleras, los patios a los salones. Por ejemplo, entre los espacios museográficos en las escaleras se encuentra la bellísima escultura en mármol de Carrara, la Victoria de Samotracia, que es una escultura helénica, o sea, del clasicismo griego, y fue hecha en el año 190 a.C. En los salones nos vamos a encontrar una museografía que se realiza a partir de la sucesión de cuadros. Quiere decir que ellos están colgados uno en secuencia del otro y del otro. Cuadros que están iluminados con una luz neutra y que por lo general las salas corresponden a colecciones temáticas. La colección del Museo del Louvre está conformada por pinturas emblemáticas, como por ejemplo en este caso estamos viendo La libertad guiando al pueblo, que es de Eugène Delacroix de 1830. Es de estilo conocido como el romanticismo francés, que evoca la emoción sobre la razón. Es una composición en pirámide. Los cuerpos caídos forman la base, mientras que la figura de la libertad ocupa la cúspide y está sosteniendo la bandera tricolor. Esta composición rompe con la simetría rígida del neoclasicismo para priorizar el dinamismo, el drama y la pasión. El uso del color y la luz utiliza pinceladas sueltas, contrastes violentos de luz y sombra. Por ejemplo, toda la parte inferior del cuadro es muy oscura, mientras que la parte superior es bastante iluminada, generando entonces una suerte de claroscuro para aumentar el impacto emocional. Y es la exaltación al nacionalismo. Exalta los ideales de libertad, de patriotismo y el espíritu de rebelión popular. La obra comenta los hechos ocurridos el 27, el 28, el 29 de julio de 1830, cuando el pueblo de París se levanta contra el rey Carlos X de Francia.
Esto significa la caída del absolutismo en un evento histórico que marcó el fin de la restauración borbónica y el ascenso al trono de Luis Felipe I, establecido una monarquía constitucional. El lienzo también representa la unión de las clases, plasma como diferentes sectores sociales, el burgués con el sombrero de copa que se ve aquí en este lado, la joven con pistolas y el proletariado se unieron en una causa común. Entonces, en esta sala van a predominar obras que nos hablan de este romanticismo con el tratamiento de las luces, de los temas, etc. En los patios vamos a encontrar que acogen estatuas que estaban ubicadas en jardines de varios palacios y que son sustituidas por réplicas para preservar las originales, que debido a los años, bueno, ya estaban siendo deterioradas por las condiciones de la exposición en pleno aire abierto, la luz, el sol, la lluvia, etcétera. En este caso estamos viendo en el ala Richelieu lo que se llama la corte, el patio de Marly. Y en el patio de Marly se van a exponer los caballos de Marly que fueron realizados en 1743 por el escultor Guillaume Cousteau en mármol de Carreada. Antes estuvieron ubicados en el Chateau o en el Palacio de Marly, que queda también muy cerca de Versalles. En 1794 fueron trasladados del Palacio de Marly a la entrada del Campos Elíseos en París. Los Campos Elíseos, los Champs-Élysées, son los que están bordeando y bajo la Tour Eiffel, que es el símbolo, el ícono que identifica a París. O sea, estamos contextualizando que estas son piezas escultóricas de gran escala para espacio abierto, pero además con una gran carga simbólica y representativa de un estadio del arte escultórico francés muy importante, ¿no? Entonces, preservarlas es una prioridad y acogerlas dentro de estos patios internos para configurar la gran colección de obras del Museo del Louvre fue una misión prioritaria para el Estado cultural de Francia, pues. Están protegidas bajo techos acristalados, reciben entonces una luz natural, pero están protegidas de la lluvia y de la exposición del aire externo, ¿no? Dentro de una de las salas también nos vamos a encontrar los salones, la réplica de los salones de habitación. Esta ala se llama los apartamentos de Napoleón III. Aquí, como ustedes ven, rebosa en oro, está cubierta de una rica tapicería las paredes de tonos carmesí, contrasta con las otras salas que exhiben esculturas blancas o paredes neutras y representa la decoración típica, digamos, del interior de un palacio. Esta es una habitación doméstica. Esto representa, de alguna manera, la reproducción de lo que sería, en su momento, la decoración existente cuando el Louvre estaba habitado por el rey. Entonces, el Museo del Hermitage, que también forma parte de esta conversación sobre la arquitectura de los museos y las colecciones existentes en los museos neoclásicos, fue creado por Catalina II, emperatriz de Rusia, entre 1762 y 1796. Dio un impulso decisivo de auténtico coleccionismo a la colección particular que había iniciado el zar Pedro el Grande.
Todos sus embajadores le informaban de las ventas. Ella hizo una estrategia, que todos sus embajadores o diplomáticos le informaran de las ventas y las liquidaciones de las herencias más importantes de los nobles de Europa. De esta forma fue adquiriendo colecciones, como por ejemplo la colección del barón de Pierre Rousseau, general del rey Luis XV de Francia, que la adquiere completamente. Ella con esta estrategia va acaparando las ventas de arte europeo, y esta estrategia produce una gran polémica en la sociedad europea. Y de alguna forma se activa un boicot en el mundo del arte, porque no estaban de acuerdo en ver emigrar tantos tesoros artísticos fuera del territorio donde habían sido creados. Aficionados e intelectuales repudian esta estrategia, entre comillas, cultural, pero nada pudieron hacer para detener a la potencia económica que en aquel momento era Rusia, y en este caso estaba a la cabeza la zarina Catalina II. De manera pues que de 1765 a 1775, cuando se construye la Academia de Bellas Artes en el primer Hermitage, va viendo el crecimiento de este Museo del Hermitage para albergar tanto la colección privada del zar como de todas estas adquisiciones que fueron adquiridas con toda la intención, ya que en aquel momento la hegemonía cultural la ejercía Francia. Entonces, para no quedarse atrás, ahora, ¿qué tiene que ver el prócer Sebastián Francisco de Miranda con la colección de bienes patrimoniales y el origen de los museos europeos? Entre 1750 y 1816, Francisco de Miranda hace un recorrido que quedó escrito en su colección, que se llama La Colombella. Y en 1787 él viaja a Rusia y conoce y tiene trato directo con Catalina de Rusia, que es la zarina que acabamos de decir, fue la que creó al Gran Museo del Hermitage en Rusia, que sería el equivalente del Louvre en Francia. ¿Qué tiene que ver Sebastián Francisco de Miranda, nuestro prócer? Bueno, él ha sido el prócer más ilustre con el que cuenta Venezuela, pero también él dejó un legado por el periplo que hizo de sus viajes por toda Europa en aquel siglo XVIII, y por todo lo que dejó registrado en sus escritos, documentos privados, libros de primera edición, programas de música, de conciertos, etcétera, que constituyen la memorabilia cultural del mundo. Por eso él es tan importante, aparte de ser un prócer independentista que formara parte de las tropas libertarias, pero su perfil cultural es de suma importancia, y tal vez es el que menos se habla en Venezuela. En esta publicación del Instituto de Patrimonio Cultural del IPC, que está dedicada a las cartas de Miranda, esta publicación es producto de una investigación que hace un estudiante de historia de Francia, basado en documentos conseguidos en archivos franceses, de cartas de Miranda a un intelectual francés crítico del arte, Antoine Quatremer de Quincy. Este señor, en 1796, a propósito de las exposiciones de obras de arte de las tropas napoleónicas a Italia, Miranda establece una correspondencia como ideólogo de la conservación de bienes culturales con uno de los fundadores de la teoría y de la práctica de la restauración, el intelectual y burgués Antoine Quatremer de Quincy. Él era arqueólogo, crítico de arte y político francés influyente. Entre ellos dos adelantan las bases del concepto de lo que debe ser el patrimonio cultural. 157 años antes
de que se diera la primera convención de la UNESCO en La Haya en 1954 para preservar el patrimonio cultural europeo de los desmanes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron, digamos, los de avanzada. En los escritos que testimonian qué es lo que ellos están planteando, estos escritos son un intercambio de cartas entre abril y julio de 1796. En algunas publicaciones clandestinas aparecen segmentos de la carta. Las cartas tratan sobre el prejuicio que ocasiona a las artes y a la ciencia, el desplazamiento de monumentos, de obras de arte de Italia, el desmembramiento de las escuelas pictóricas y la expoliación de galerías, museos y colecciones privadas italianos. Esta expoliación producto de la guerra napoleónica que invade Italia. Entonces ellos están haciendo una reflexión que dice, epa, esto no se puede expoliar a un país porque se le está quitando lo que han creado sus artistas. ¿Por qué los expoliaba Napoleón? Porque en aquella época un trofeo de guerra era trasladar las obras más relevantes, no importaba en la dimensión que tuvieran, a el país, al país triunfador. Y en este caso, esa expoliación al ir a pagar a Francia fue parte de el acopio de colección que va a ser el fundamento de la creación del Louvre. Entonces aquí vamos teniendo ya una historia muy interesante. La idea y los principios de la salvaguardia del patrimonio cultural van a estar esbozados entonces en estas cartas. Ambos, Quatermain de Quincy y Miranda, son partidarios de la Revolución Francesa en su primera fase, pero se oponen a la política de conquista y de hegemonía napoleónica. Consideran que la expoliación es funesta para las bellas artes y se pronuncian en contra de la política exterior y cultural del directorio de Bonaparte. Meollo de la ideología cultural de la revolución dominante de la historia, por esto que decía que era símbolo del triunfador. Así como se llevaron muchas obras de esculturas, bustos, segmentos de puertas o puertas completas. También, por ejemplo, cuando vamos a la plaza de la Concorde, encontramos un obelisco que fue traído de Egipto cuando invadieron las tropas napoleónicas a Egipto, y lo trajeron con la misma connotación. Era el trofeo de haber sojuzgado al otro país, ¿no? Entonces, Francia se arrogaría el derecho de heredar su propio pasado y el de la humanidad. O sea, él no solamente heredaba o exhibía en el Louvre las obras de sus propios artistas franceses, sino que además exhibiría las obras de la humanidad, porque eran traídas tanto de los países vecinos como de los que estaban allende los mares. Y por ello, recolectar o repatriar el patrimonio de siglos fue un fundamento para la colección de el Louvre. El alcance político de las cartas entre Quatermain de Quincy y Francisco de Miranda es definitivo, ya que en el momento de su publicación en el año de 1796, las incautaciones de obras de arte ya se estaban llevando a cabo en Parma, Milán, Bolonia, obras maestras de la escultura grecorromana, pinturas italianas del Renacimiento, del siglo XVII, todas serán destinadas al Museo del Louvre, el origen de la colección. Entonces, en esta historia, Catalina II de Rusia, que tiene trato con Francisco de Miranda, en pleno apogeo de su reinado, tenía 25 años en el poder, y bajo su mandato se consolida la colección privada del Hermitage, que es este gran museo que estamos viendo en la foto del medio, uno de los más importantes de Europa. El 5 de febrero de 1852, el zar Nicolás I inaugura el Museo Público del Hermitage en Moscú. Vamos a decir que en 1773 el museo contaba con 2.080 cuadros. Del 74 al 83 aumenta una colección de 3.986.
En 1852 se puede dividir que hay 4.552 piezas que están divididas entre el museo, la residencia imperial, los depósitos y las que están segregadas porque tienen escaso valor. De 1910 y durante 15 años de la Revolución Rusa, duplicó el número de sus cuadros, producido por la confiscación de todas las colecciones imperiales y privadas. Hoy día, el Museo del Hermitage cuenta, fíjense las dimensiones de esto. O sea, aquí hay una cosa que está en el límite entre lo cultural y lo político. Hoy cuenta con 8.000 cuadros, 40.000 dibujos, 50.000 grabados y estampas. Concluyamos entonces, esto lo dice la carta, una de las cartas de Quatermain de Quincy y de Francisco de Miranda. Concluyamos entonces que la expoliación ya comenzada es tan funesta en general para las bellas artes como cosa de verdugos e impolítica, ya que solamente puede ganarse la enemistad de todos los pueblos vecinos y anunciarles que pueden esperar de la República. Esta carta tiene firma del 28 de junio de 1796. Me parece muy probable que esta carta comenta el investigador, el estudiante que investigó y que consiguió todas estas cartas en archivos antiguos en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia en 1998, quien es el autor del libro cuya portada les acabo de mencionar. Y comenta, me parece muy probable que esta carta haya sido escrita por Miranda y que exprese las ideas comunes de los dos amigos, entre los dos amigos. Entonces, uno de los alegatos de la carta se refiere a los museos. Dice, la existencia del museo no están de acuerdo con que la existencia del museo se deba a exorcizar actos vandálicos. El museo concebido como antología de obras maestras destinadas a ilustrar la enseñanza de los principios inmutables provenientes de la antigüedad. Ellos no están de acuerdo en que aquellos vestigios de la antigüedad sean desplazados de sus lugares de origen y consideran a esto como un acto vandálico. Y esto es uno de los alegatos de la carta número 6. Por ejemplo, en la National Gallery de Londres, que la vamos a ver un poco más adelante, la National Gallery de Londres acogió por años los frontones de la Acrópolis de Atenas. Y hoy día imagínense, la Acrópolis de Atenas tenía todo su estatuaria de gran escala. Y por decisión de gobierno inglés deciden desmontar los frontones de la Acrópolis que estaban en Atenas y llevárselos a Londres y con eso formar parte de una de las salas de la Galería Nacional de Londres. Hoy día y desde hace años, desde finales de los años 90, se ha interpuesto una querella entre Estados, entre el Estado inglés y Grecia, para que devuelva los frontones. Y de hecho, buena parte ya han sido devueltos a Grecia y algunos están siendo montados nuevamente en la Acrópolis, que está siendo restaurada. En Berlín, esto que estamos viendo en la era contemporánea, que estamos diciendo que ocurre entre 1990 y lo que va del siglo XXI, forma parte de esos alegatos que visionariamente fueron escritos por Quatermain de Quincy y Francisco de Miranda, con el mismo espíritu de no estar de acuerdo con desplazar de los lugares de origen las creaciones. En el caso de Berlín, en la isla de museos, se encuentra el Museo Pérgamo, esto lo vamos a ver también, donde aún se encuentra en la avenida procesional de la ciudad de Nabucodonosor, que era el palacio de este rey iraní, de Irak, iraquí, conocido como los jardines de Babilonia. Eso se puede ver hoy día en Berlín, pero eso también está en disputa. Hace una aclaratoria al público sobre el procedimiento legal de las piezas, luego que en el siglo XX accedieron
al Estado de Irak. Aclaratoria que está en cuestionamiento cuando esta foto es de la sala donde está la avenida, unos segmentos de la avenida del palacio de entrada de Nabucodonosor en Irak. Y cuando uno está pasando por aquí, hay audios que le dan a los visitantes para hacer esta aclaratoria, porque todo esto está en disputa, esto debe ser devuelto. Eso se encuentra hoy día en Berlín, en la isla, esto que se llama la isla de los museos en Berlín, y estaría ubicado aquí, en este museo. Este es el origen de las colecciones del Museo de Pérgamo. Nos estamos dando cuenta que para exhibir semejantes vestigios, las dimensiones de los museos son enormes. El hilo museológico es la antigüedad grecorromana, mesopotámica, etcétera. Las dimensiones son enormes. El hilo museológico es esta énfasis en la antigüedad, y el hilo museográfico son las grandes proporciones que tienen estas salas, ¿no? En el caso de este museo en Berlín. Entonces, el alegato número 6 de las cartas de Miranda rechaza con igual vigor y dice lo siguiente: el museo, él piensa que no debe ser un almacén donde confluyen de manera caótica los objetos arrancados brutalmente de su contexto por el torrente impetuoso de los acontecimientos revolucionarios que los justificaron. Porque estamos hablando en el caso del Louvre, se debió a la Revolución Francesa; en el caso de Alemania, se debió a las invasiones al Oriente, a Asia Menor; en el caso de Rusia, al expansionismo ruso. Entonces, Miranda, con 4 metros de Quincy, en aquel siglo finales del siglo XVIII, adelanta este alegato sobre los museos. Ellos no están de acuerdo en que los museos se constituyan en un almacén que acapare el torrente sea consecuencia de todos esos objetos del torrente impetuoso de los acontecimientos revolucionarios acaecidos en esos años de esos finales del siglo XVIII. Dense en cuenta entonces que la cultura ha estado siempre inmersa entre factores políticos y factores culturales. Los factores culturales son las escuelas formadoras de los grandes artistas, escultores, pintores, grabadores, ceramistas, etc. Y el factor político es el símbolo que representa ostentar piezas de grandísimo valor y generar con eso una representatividad al poder político. Vamos a ver entonces rápidamente, porque en la National Gallery de Londres, en 1824 se crea la National Gallery de Londres. El edificio actual fue inaugurado en 1838 en Trafalgar Square y reúne una colección de 2.300 pinturas. Es la pinacoteca más completa del panorama de todo el arte europeo a través de siglos. Pinacoteca se refiere a colecciones de pinturas sobre todo y de acuarelas, obras de arte gótico alemán, maestros del Renacimiento españoles, como el Greco, como Velázquez, maestros flamencos, maestros holandeses, artistas italianos como Masaccio, Uccello, Tintorello, Veronese, Canaletto. En la Segunda Guerra Mundial ocasionó graves daños a la edificación, pues le cayeron 9 bombas. Hoy confronta problemas de espacio para la colección de las obras y escasos recursos para las nuevas adquisiciones. A diferencia del Louvre, las donaciones y legados y préstamos continúan manifestándose hoy día. ¿Cómo era la museología de la Tate Gallery, la National Gallery de Londres? ¿Cómo estamos viendo en esta imagen? Es lo que se llama las salas de cuadrería, que de piso a techo están colocadas, está lleno de cuadros de diferentes formatos.
Aquí la estamos viendo, es un cuadro que recrea cómo era esa primera National Galería, que estaba conformada por colecciones, todo como estamos diciendo son colecciones privadas, ¿no? Colecciones privadas de arte. Entonces, los bienes culturales, desde las colecciones a la arquitectura, desde la segunda mitad del siglo XVIII a pasar a patrimonio nacional, muchas obras de arte, bienes muebles, se inician para aperturar a los grandes museos. Los primeros en abrir sus puertas al público, porque ya dijimos en la primera sesión que al principio no estaban abiertos a todo el público, estaban abiertos a miembros de la corte, a miembros de la burguesía y de la sociedad, pero poco a poco va ampliando la apertura. Aquí no quiere decir que de 1753 a 1852, entrada, vamos a decir, el populacho, no, siempre porque entrar a ver estas colecciones era también un momento de encuentro de la sociedad. O sea, entraban los grandes miembros, los nobles, la aristocracia, la burguesía. Entonces vamos a ver que para abrir las puertas se registra que en 1753 el British Museum de Londres, en 1760 la Galería Kassel en Alemania, abierta por Guillermo IV, en 1793 el Louvre en París, en 1824 la National Galería de Londres, en 1852 el Museo del Hermitage. Vamos a decir que el tema central del hilo de discusión o foro 1, que se refiere a la arquitectura de museos neoclásicos que acabamos de ver con sus características de constitución de colección, museografía y museología, va a hacer este foro a partir de estas preguntas detonantes. La arquitectura neoclásica del museo legitima un orden cultural y un poder en Europa o ambos. Los museos neoclásicos modelan la experiencia del ciudadano moderno, o sea, de nosotros en la actualidad, de qué manera y qué opinión les merecen. La dinámica de participación, este va a ser el foro 1, que es preguntas y ustedes contestan brevemente de 80 a 120 palabras, ¿no? Contestan a partir de lo que estamos conversando en esa presentación. Se trata entonces que analicen, comenten y argumenten lo que les hemos planteado y lo que ustedes tengan a bien investigar. Que comparen los referentes mencionados, que fundamentalmente han sido tres: el Museo del Louvre en París, el Museo del Hermitage en Rusia, el Museo de la Tate Gallery y el British Museum en Londres. Cada estudiante podrá también responder o participar en la intervención de algún compañero. La réplica debe aportar una reflexión crítica, una comparación, una ampliación del argumento. Y hay que evitar respuestas meramente afirmativas, como si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y la extensión sugerida es de 80 a 120 palabras por réplica, de manera de que la hagamos dinámica. Bueno, hasta este momento vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Detengo la grabación y continuamos con las aclaratorias del tema y de lo que sería participar en el foro número 1.